En este video te cuento cómo cantar sin forzar la garganta y también te enseño los ejercicios eficaces para cantar libremente. Intenta que sea lo más ancho posible. La cavidad nasal y la cavidad frontal. Escucha la diferencia. No deben intervenir en el proceso de canto. Canta conmigo. Bienvenidos a mi canal de clases de canto desde cero. Soy Natalia Bliss, cantante, pianista y profesora de técnica vocal. Si te gusta mi contenido y quieres apoyarme, suscríbete a este canal de YouTube, actívate la campanita para no perder mis vídeos nuevos. Y también sígueme en mi Instagram y TikTok, Bliss Natalia. Cada día recibo esta pregunta en vuestros comentarios. Natalia, ¿cómo cantar sin forzar la garganta? Realmente lo que debes entender es que físicamente cantamos con la garganta, o mejor dicho, cantamos con la laringe, porque ahí es donde tenemos nuestras cuerdas vocales. Pero lo que debemos evitar a la hora de cantar es involucrar los músculos que están rodeando las cuerdas vocales, o otros músculos que no tienen nada que ver con el proceso de fonación. Estos músculos que rodean la laringe al cantar son músculos de ingestión que no deben intervenir en el proceso de canto. Si esto sucede, nos vemos enfrentados a un gran problema, puesto de que generan dolor y espasmos a nivel de glotis, y cantar notas altas se convierte en una batalla. El paso número 1 para aprender a cantar sin forzar la garganta es entender que tenemos diferentes registros vocales. Tu voz no es solo el registro de pecho, no es solo tu voz hablada, como esta voz. ¡Ah! Pero también existe el registro de cabeza. También existe la voz mixta. ¡Yay! El vocal fry. Voz de susurro. Y voz de silbido o el whistle voice. Entonces el primer paso es empezar a unir estos registros para que tu voz sea uniforme. Por eso es tan importante que practiques los ejercicios del pasaje o pasaje vocal. Para este ejercicio necesitas una pajita. En España se llama pajita, en otros países popote, tubito, me has entendido. Eso sirve para tomar una bebida, ¿no? Intenta que sea lo más ancho posible. Primero, prueba simplemente soplar, sin ningún sonido. Ok, ahora prueba emitir el sonido en cualquier nota cómoda para ti. Soplo solo a través de la pajita. También verás que puedes modular de esta manera. Este ejercicio es muy bueno porque evita que tus cuerdas vocales se ponen tensas a la hora de emitir el sonido y mantiene tu garganta lo más relajada posible. Ahora lo que debes hacer es cantar este ejercicio entre tu voz de pecho y tu voz de cabeza. Sin el tubito sonaría así. Empiezo con mi voz de pecho, mi voz hablada, y subo suavemente a mi registro de cabeza. A mi voz de cabeza. Si sientes que entre estos dos registros tienes como un escalón, no te preocupes, simplemente necesitas un poco de práctica. Intenta mantener tu voz muy relajada. Prueba a hacerlo conmigo. La voz masculina puede empezar aquí, desde un Do-3 y la voz femenina Do-4. Sería... El objetivo es mantener tu voz relajada y sentir cómo tus registros están unidos. Intenta respirar con tranquilidad. No tienes que preocuparte por mantener tu abdomen tenso o mantenerlo para afuera o para adentro. Lo más importante es que inhales sin provocar ninguna tensión, sin levantar el pecho ni los hombros. Y la inhalación es profunda pero rápida.
no tardes demasiado en inhalar, porque si no te vas a hiperventilar, incluso puedes marearte. Paso número 2. Relaja tu cuello y tu laringe. Para ello, mantén tu espalda recta y tu cuello recto. Encuentra la sensación de garganta ancha y abierta. Lo puedes conseguir pensando en comienzo de un bostezo. Solo el comienzo. Sientes, ¿no? Como la garganta se ha abierto. O también puede ser la sensación de una sorpresa. ¿En serio? No me digas. O de algo caliente en la boca. Siempre debes volver a esta sensación de garganta abierta y ancha cuando al cantar notas que tu garganta está tensa. Con esta sensación de garganta abierta, vamos a hacer el ejercicio trino de labios o el ejercicio con la R. Te invito a mi página web nataliabliss.com, donde puedes encontrar la información sobre mis cursos y clases de canto. Mi curso de canto interactivo incluye la explicación de la técnica vocal y en cada bloque incluye los ejercicios que tenéis que practicar a diario. También podrás contactarme, enviarme tus vídeos o audios por privado. Dejo el enlace en la descripción de este vídeo. Esto suena así. O si quieres, con la R. La voz masculina empieza aquí. Y la voz femenina aquí. Vamos, la garganta ancha, la sensación de sorpresa. Respiramos, aire. Vamos. La voz masculina aquí. Y la femenina aquí. Inhala. Vamos, la voz masculina aquí. Y la femenina aquí. La garganta está relajada. Seguimos. Y una más. Otro ejercicio que ayuda muchísimo a quitar las tensiones y constricciones de la garganta es el ejercicio con la pajita y un vaso de agua. Debes llenar el vaso solo la mitad, porque si no te va a costar demasiado. Ahora vamos a soplar dentro del agua y vamos a modular nuestra voz. Vamos a cantar esta melodía, pero a través de la pajita. Eso suena así. Incluso puedes practicar la melodía de cualquier canción con este ejercicio para relajar tu garganta. Por ejemplo, el cumpleaños feliz. Así que es una herramienta muy buena para aprender a cantar libremente. Otra cosa importante que debes entender es que el sonido es el aire que está rebotando en las cavidades de nuestro cuerpo. El lugar más seguro donde tienes que sentir tu voz es la máscara, los resonadores, la cavidad nasal y la cavidad frontal. Escucha la diferencia. Siento mi voz rebotar dentro de la cavidad nasal. Otra técnica que te va a ayudar muchísimo a impostar tu voz es la técnica de twang. Te recomiendo ver este vídeo, cómo cantar notas altas con twang. Aprende todo lo que necesitas para desarrollar tu negocio digital en torno a la generación de contenido. Con mi código BLISS20 tienes un 20% de descuento para el Diplomado de Dirección de Negocios de Generación de Contenido de Asuntos Digitales. La modalidad de Diplomado de Dirección de Negocios es 100% online, con sesiones semanales en vivo e interactivas.
Está dirigido a creadores de contenidos como blogs, portales de contenido, podcast, canales de YouTube y perfiles en redes sociales. Yo misma ahora estoy haciendo este curso que dura 4 meses y la verdad que estoy encantada, así que aquí tenéis mi 20% de descuento. Espero que te haya gustado mi vídeo, sigue practicando, sigue mejorando tu técnica vocal y como siempre te deseo que disfrutes de la música y que disfrutes de tu voz. Un besito.